Bienvenidos a una nueva emisión de Semana Noticias y nosotros acá en Semana seguimos hablando sobre el paro nacional y todas las consecuencias que se empiezan a conocer tras más de un mes de protestas sociales que han tenido lugar en todo el territorio nacional. Pues bien, este día Fedesarrollo evidenció un estudio en donde llegaron a la conclusión que el costo económico oscilaría en el mes de mayo entre los 4,8 billones de pesos y los 6,1 billones de pesos. Pero para hablar un poco mejor sobre este tema tenemos como invitado al director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. Luis Fernando, bienvenida a Semana Noticias. Hola María Paula, muy buenas tardes, un saludo muy especial, un saludo, encantado de estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla, Luis Fernando, y empecemos por ese dato tan alarmante que ustedes lanzan el día de hoy desde Fedesarrollo, un costo económico entre los 4,8 y los 6,1 billones de pesos. ¿Cómo llegan ustedes a esa conclusión? Así es, María Paula, exactamente ese es nuestro cálculo preliminar del costo económico del paro nacional en el mes de mayo, una cifra entre los 4,8 y 6,1 billones de pesos. Hay dos fuentes primordiales a partir de las cuales podemos hacer este cálculo. La primera, ¿qué pasó en materia del abastecimiento de los alimentos en los principales centros mayoristas del país? Vimos que en el mes de mayo hubo una caída de más del 19% en ese abastecimiento frente al mismo mes del año 2019 para tener un periodo prepandemia. Y también analizamos qué pasó con la demanda de energía no regulada, en donde usualmente están las industrias, los grandes usuarios también de comercio, en donde se hace una demanda importante de energía para la actividad productiva, y encontramos que hubo una contracción de esa demanda de energía cercana al 10% en el mes de mayo. Esos dos elementos, junto a lo que había pasado en la economía colombiana en el paro del 2016, en julio de ese año, cuando se implementa el paro camionero, que también tuvo importantes efectos económicos, nos permite entonces extrapolar los costos económicos del paro actual, que como le digo están entre los 4,8 y los 6,1 billones de pesos. Naturalmente, María Paula, en la medida en que se extienda en el tiempo este tipo de bloqueos y alteramientos a las cadenas productivas y alimentarias del país, pues naturalmente estos costos económicos podrían también ser mayores de lo estimado inicialmente. Estos costos económicos, para traducírselos a la gente, Luis Fernando, pues obviamente las manifestaciones son una cosa, están concebidas en la Constitución Política, en el artículo 37, son legítimas en Colombia, pero como usted bien mencionaba, se han llevado a cabo innumerables bloqueos, el gobierno nacional intenta levantarlos, por otro lado los manifestantes continúan en ellos. Todo este desabastecimiento y demás también tendría que repercutir en el cierre de empresas, en empleos. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Indudablemente, María Paula, nosotros por supuesto no estamos negando la importancia e incluso la necesidad de que un Estado social de derecho haya movilizaciones, marchas, protestas pacíficas. Naturalmente eso es absolutamente fundamental. El costo económico, sin embargo, aquí, estimada María Paula, tiene que ver con las cosas que van más allá de esta protesta social, que son los bloqueos que se han generado en algunas de las principales vías del país, vías de abastecimiento, especialmente, por ejemplo, lo que pasó en el suroccidente del país, no solamente en la ciudad de Cali, sino en municipios aledaños. Ese tipo de medidas sí que han generado de nuevo problemas de abastecimiento en las cadenas alimentarias, y como usted lo menciona, naturalmente esto puede sonar solamente dinero, pero realmente esto implica detrás el cierre de empresas, no solamente medianas, sino también muchas pequeñas empresas, y también la pérdida de empleos. Así que hay que rechazar de forma categórica este tipo de bloqueos. Muy bien lo que se hace desde el punto de vista pacífico, las marchas, las movilizaciones, pero por otro lado, eso no tiene los derechos absolutos. Hay que tener en cuenta que no se pueden hacer bloqueos porque esto termina afectando especialmente a las personas más vulnerables, que son las que tienen más dificultades para engancharse en un empleo formal. Y esto justamente con estas personas más vulnerables y en general con todas las personas pues, que habitamos acá en Colombia, ¿cómo se traduce este costo que ustedes sacan en este momento, esta estimación de 4,8 billones a 6,1 billones de costos? ¿Cómo se traducen al ciudadano del común? Pues María Paula, obviamente todo este tipo de costos económicos al final de cuentas terminan generando deterioros en la generación de empleo. Ustedes saben muy bien que recientemente el DANE publicó las cifras para el mes de abril, en donde la tasa de desempleo en su cifra desestacionalizada, es decir, eliminando los efectos calendario, fue del 15%.
Esa es una cifra muy negativa que todavía muestra que hay un camino largo por recorrer. Entonces, no nos debería sorprender, María Paula, que cuando el DANE anuncie las cifras de desempleo para el mes de mayo, esa cifra de desempleo sea aún superior al 15%, podría estar en niveles del 15,5%, incluso un poquito por encima, lo que muestra entonces que este tipo de bloqueos naturalmente no solamente ponen en riesgo la recuperación económica, por eso los costos económicos, sino también la recuperación del empleo, que es absolutamente esencial. Naturalmente, para la enorme mayoría de hogares en el país, el empleo es la fuente primordial de ingresos, así que hay que tener mucho cuidado con esto porque, de nuevo, esto termina afectando especialmente a las personas más pobres y vulnerables en el país. Y ya que tocamos el tema del DANE, Luis Fernando, pues hace unas semanas el DANE revelaba justamente las cifras del primer trimestre del Producto Interno Bruto en Colombia, en donde pues bien recordamos tuvo un crecimiento del 1,1%, volviendo unos números en verde, por así decirlo, pues prepandemia, por así mencionarlo. Este segundo trimestre, ¿cómo se vería afectado o no por este paro nacional? Pues María Paula, primero, desde el punto de vista del primer trimestre, como usted lo menciona, fue realmente muy positivo. En general, el mercado esperaba una contracción cercana al 1% y al final el DANE anunció que en el primer trimestre del año se aceleró la actividad productiva, creciendo a una tasa del 1,1%, algo muy positivo porque mostraba entonces que la economía empezaba a recuperar ese terreno perdido. Para el segundo trimestre, este costo económico para el mes de mayo implica una pérdida de alrededor del 0,3% o 0,4% en el crecimiento. Sin embargo, hay una noticia positiva, María Paula, y es que la base de comparación del segundo trimestre de este año va a ser el segundo trimestre del 2020. Y recordemos que ese fue el peor trimestre en materia económica desde la llegada de la pandemia. En el segundo trimestre del 2020 la economía colombiana se contrajo un 15,7%, el cual puede ser el peor dato en nuestra historia económica moderna. Entonces, incluso con el efecto de la pandemia, lo que generó especialmente en materia de cierres en el mes de abril y también con los efectos del paro económico estimado para el mes de mayo, las cifras del crecimiento en el segundo trimestre van a ser muy positivas. Incluso podríamos estar hablando de cifras por encima del 14 o 15% de crecimiento. ¿Cuál va a ser el problema? El problema es que este es un efecto netamente estadístico de comparación contra el peor trimestre probablemente en la historia económica de nuestro país y no vamos a tener, a pesar de esa cifra tan positiva, una buena dinámica en el mercado laboral, que es realmente al final de cuentas lo que nos importa. Realmente pues el crecimiento es útil, pero es útil en la medida en que genere empleo. Y este tipo de situaciones como los paros, los bloqueos y demás, naturalmente son un freno de mano a esa recuperación del empleo que es tan necesario en el país. ¿Cómo explicarle, Luis Fernando, a las personas que ven las estimaciones que hacen los diferentes bancos, o por ejemplo de desarrollo, o las estimaciones que hace la OCDE y que prevén que este 2021 Colombia tenga unas cifras muy positivas en cuanto a crecimiento de Producto Interno Bruto e incluso unas mejoras, unas correcciones en el desempleo? ¿Cómo explicarle a la gente por qué se da esto, aun cuando en este momento pues Colombia está viviendo un panorama que no es nada alentador? Así es, María Paula. Como lo explicaba anteriormente, esto tiene que ver en esencia con un efecto base, un efecto de comparación. Cuando se mide el crecimiento económico en el país, siempre se compara contra el mismo periodo del año anterior. Por eso, como le decía ahora, el segundo trimestre de este año va a ser una cifra muy positiva, por encima del 14 o 15% de crecimiento. Igual pasa en el crecimiento del año. El tercer y cuarto trimestres no fueron tan malos, pero al final de cuentas, el año pasado tuvimos contracción económica durante 3 de los 4 trimestres del año. Entonces es un efecto estadístico de comparación y lo que podría esto estar generando, María Paula, es que Colombia infortunadamente vaya en la senda del crecimiento económico, pero sin recuperación del empleo. Por eso no hay que olvidar que este tipo de bloqueos, de movilizaciones que han afectado especialmente las cadenas de abastecimiento alimentaria, industrial, comercial, sanitaria, pues podrían generar un deterioro adicional en el empleo. Y podríamos tener entonces de manera bastante atípica un año en donde tengamos crecimientos bastante positivos, pero por otro lado un mercado laboral que todavía no se recupera frente a todo el terreno que perdió desde la llegada de la pandemia en el mes de marzo del año pasado. Luis Fernando Mejía, director de Desarrollo, gracias por estar con nosotros en Semana Noticias. María Paula, con mucho gusto, encantado de estar con ustedes, gracias por la invitación, un saludo muy especial para todos los que nos están viendo.
Y a todos ustedes que se conectaron con nosotros a través de nuestras redes sociales, los invitamos a que nos sigan como Revista Semana y también visiten semana.com, donde los estaremos actualizando sobre todas las noticias del orden nacional e internacional.